Lunes 19 de febrero. Iniciando una nueva semana, hermanos, es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia, esperando que Dios esté respaldando y bendiciendo su vida. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es parte de lo que se conoce como el sermón profético o sermón escatológico que encontramos en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Es interesante cómo ese sermón nos presenta señales que nosotros conocemos como las señales antes del fin, ¿verdad? Habla, por ejemplo, sobre la venida del Hijo del Hombre, y lo hace a través de enseñanzas que el Señor da, debido a dos preguntas que los discípulos le hicieron. Comienza el capítulo con el sermón, cuando Jesús está todavía en Jerusalén, está frente al templo, y los discípulos se sentían orgullosísimos de su templo. Pero el Señor les dijo: todo esto que están viendo, les dijo, será destruido, pues no quedará piedra sobre piedra. Y el Señor iba de camino ya para el Monte de los Olivos. Ante eso, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál es la señal de que está pronto a suceder? Y ahí es, hermanos, donde el Señor va a dar su enseñanza. De hecho, todo el sermón escatológico va a hablar de esto. Pero al final, el Señor va a presentar ya una enseñanza más amplia a través de dos parábolas: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y cuando ya ha presentado esas parábolas, ahora viene el Señor y habla ya lo que se conoce como
el gran juicio del trono blanco. Ahora, es interesante porque el Señor habla entonces de un trono, y por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y acá claramente se nos presenta a Jesús sentado en su trono, dispuesto a juzgar a las naciones. Pero recuerde, es el Señor entonces el que ahora está sentado en su trono para juzgar, porque vea que dice que es ahí donde se congregan ante Él todas las naciones, y es Él el que tiende a juzgarlas. Ahora, esto, hermanos, es importante, porque recordemos que por hoy el Señor Jesús no viene para juzgar. Por hoy el Señor está para salvar a la humanidad. Ahora, eso se da mientras obviamente se sucede y se da lo que se conoce como el tiempo de la gracia. Se llama el tiempo de gracia a este momento que estamos viviendo, el cual el Señor Jesús nos exhortó para que, aprovechando este tiempo, nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y obviamente recibir el perdón por misericordia de Dios. Ahora, usted me dirá, ¿y cuándo comenzó este tiempo de gracia? Comenzó, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz. O sea, hasta ahí llegó el tiempo de la ley, pero a partir de ahí vino la era de la gracia en la cual estamos. Y usted nuevamente me preguntará, ¿y cuándo se va a terminar? Pues se va a terminar cuando Jesús venga, o sea, en la segunda venida. Que dicho sea de paso, no sabemos cuándo va a ser, pero pues el Señor ya ha dado todas las indicaciones en este sermón sobre su segunda venida. Pero ahora el Señor entonces ya ha venido y viene ya no para salvar al mundo, viene para juzgar al mundo. O sea, eso es importante porque ahorita el Señor es nuestro abogado defensor, ¿verdad? La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es nuestro mediador. Pero vea, eso es ahorita. Pero hermano, cuando ya Cristo venga, el Señor no va a venir a abogar. El Señor va a venir a juzgar. Y por eso es que es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que vivimos, o sea, el presente, porque es en el presente donde el Señor todavía está dispuesto, y digo todavía porque se va a terminar, aún está la misericordia de Dios dispuesta para perdonarnos. Cuando eso termine, ya el Señor será juez. Y vea, dice que Él se va a sentar en su trono de gloria y serán congregadas ante Él todas las naciones. Y Él apartará a los unos de los otros. Y compara como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Será el Señor el que va a apartar, o sea, será Él que de acuerdo a sus criterios Él va a decidir en qué parte nos corresponde estar, si estaremos a su derecha o si estaremos a su izquierda. Ahora, por supuesto que hay beneficios el poder estar a la derecha de Dios, a la derecha del Señor, porque vea que dice, entonces dirá el rey a los de su derecha. Ahora, ¿por qué le está dando la bendición a los de su derecha? Porque obviamente estamos hablando que la derecha del Señor es aquella que genera ese bienestar, genera esa voluntad de Dios. Entonces dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tienen derecho ellos a tomar posesión? Y les va a decir las razones. Porque estuve hambriento y me dieron de comer,
sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Y el Señor le dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Notemos, hermanos, cómo el Señor ahora está premiando la fidelidad, la fe, la entrega, la caridad de estas personas, porque ellos tuvieron verdaderamente compasión del necesitado. Y fíjese que aquí, hermanos, es importante porque vemos cómo el Señor los premia. Claramente le dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed, me dieron de beber, porque estuve enfermo y me visitaron, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero aquí es donde cualquier persona podría decir: bueno, entonces me pongo a darle de comer a la gente, me pongo a darle de beber, a cuidar enfermos, y con eso pues yo me voy a salvar. No, y aquí es donde viene el punto. Es importante, el Señor recalca verdaderamente estas acciones que se realizaron. Pero esas acciones, hermanos, es importante que también nosotros las hagamos, pero que las hagamos con la plena confianza y por sobre todo por amor a Dios. Las hagamos por misericordia. Le digo esto porque mucha gente, ahorita por lo menos en nuestro país estamos en una campaña política, y usted va a ver que muchos políticos andan regalando camisas, andan regalando comida, andan regalando cosas que alguien podrá decir: mire, pero él está dando de comer al hambriento, él está dando de beber al sediento, él está vistiendo al desnudo. Sí, yo no sé si lo alcanzan a hacer, pero el punto es este: porque lo hacen. Y lo hacen obviamente por un interés. Y el interés es pues que la gente los beneficie con el voto, ¿verdad? Pero el Señor pero eso no cuenta ante los ojos de Dios. Porque el interés de ellos es el voto, no es hacer caridad, mucho menos agradar a Dios. Ahora, es importante entonces el que podamos entender que cuando dice el Señor: estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, lo hicieron no por una obligación ni por buscar un beneficio, sino que lo hicieron por amor, ¿verdad? O sea, compartieron su alimento, compartieron su bebida, visitaron al enfermo, ¿verdad? Compartieron con el forastero, hospedaron al necesitado, vistieron al desnudo, etcétera, por amor. Y hermano, ese es el secreto. Ese es el secreto, el poder ayudar al prójimo, pero hacerlo, mire, insisto, por amor, porque ahí es donde se ve verdaderamente el amor. Ahora, alguien, fíjese, podrá decir: yo tengo un gran amor por mi pueblo, yo tengo un gran amor por la iglesia, yo tengo un gran amor por los hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es buenísimo. Ahora yo le pregunto: ¿cómo demuestra usted su amor? Y por supuesto que el amor se demuestra con las obras. Pero, ¿qué mayor obra de amor que vestir al desnudo? Que darle de comer al hambriento, que darle de beber al sediento. Eso es importantísimo. Y por esa razón es que nosotros tenemos que ver que ante esas necesidades del pueblo de Dios, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar quietos. Hay personas que dicen: ay, pobrecito, me da lástima. Y yo le digo: hermano, su lástima no ayuda. Es necesario hacer más que la lástima. Es necesario ayudar, compartir, usar la caridad contra esas personas.
Por ello, ayudémosle nosotros al necesitado. Lastimosamente, hay personas que se vuelven muy duras para dar, pero es necesario, que nosotros podamos dar y que demos, como dirá Pablo en la carta a Tito y a Timoteo, que no demos a la fuerza, que no demos bajo presión, que demos verdaderamente por amor. Y será ahí donde podremos nosotros ver la mano de Dios. Ahora, luego dice la palabra, le dirá también a los de su izquierda. Y los de su izquierda eran, obviamente, los cabritas, ¿verdad? Entonces le dirá, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo mismo, ¿verdad? Porque tuve hambre, no me dieron de comer, porque tuve sed, no me dieron de beber, etcétera, etcétera. Vemos cómo esto también nos enseña, hermanos, que, oiga, pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es dejar de hacer lo bueno. O sea, así como una persona cae en pecado al hacer lo malo, también una persona cae en pecado al dejar de hacer lo bueno o al no hacer lo bueno. Por eso es que debemos nosotros de ser siempre el poder usar la caridad con los demás. Ahora, notemos, y esto lo dejé para el final, para que podamos concluir de esta manera, porque notemos que al Señor le preguntan, ¿cuándo te vimos enfermo y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? Y el Señor les dirá, les aseguro que en aquel más humilde que lo hicieron, a mí me lo hicieron. Hermanos, eso significa que Jesús está con el necesitado, que el Señor está a favor del enfermo, que el Señor está a favor, mire, del sediento, del hambriento, está a favor del forastero. Por eso es que es ahí donde el Señor obviamente se va a glorificar. Pero, hermano, eso también nos lleva a que podamos nosotros ser agradecidos con el Señor por su misericordia y obviamente honrarle a Él, porque Él es el que merece toda la honra. Por eso en este día yo le animo, ¿verdad?, para que podamos nosotros fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra comunión con el Señor, pero también el poder nosotros fortalecer nuestros lazos de amor con nuestro prójimo, el que podamos verdaderamente comprender de cómo el Señor es el que desea que nosotros podamos amar al prójimo para poder ayudarle en sus necesidades y de esa manera poder nosotros ayudar, aunque sea en lo poco, al hermano necesitado. Por eso es importante, porque Jesús está con el necesitado. Jesús está ahí y Él dirá, por cuanto lo hicieron el más insignificante de mis hermanos, conmigo me lo hicieron. Ante todo, hermano, termino recordándole que todo bien, toda obra que usted hace podrá ser olvidada tal vez por los hombres, pero el Señor nunca la olvida y en su momento Él va a responder, Él va a obrar, Él va a bendecir. Por ahora, reconozcamos verdaderamente cómo el Señor hoy nos está exhortando para poder ayudar al necesitado, nos está exhortando para poder nosotros ayudar a hacer una obra, aunque sea sencilla, pero hacerlo en el nombre de Jesús, para que el Señor sea glorificado y nosotros podamos ser bendecidos. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.